El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje X y la recta vertical eje Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Entonces acá tenemos un plano cartesiano, acá está el eje X y el eje Y. El punto donde se intersectan se le conoce como origen. Acá tendríamos el 0. El eje X lo podemos trabajar como lo hacíamos con la recta numérica. Hacia la derecha se encuentran los valores positivos y a la izquierda los valores negativos. En el eje Y trabajamos de manera similar, solo que los valores positivos van hacia arriba y los valores negativos en la parte de abajo. Como lo menciona en su folleto, el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. El primer cuadrante es acá, en donde los valores para X y para Y son positivos. Luego el cuadrante 2 sería este de acá, en donde tenemos para X valores negativos y para Y valores positivos. En el cuadrante 3 tenemos valores negativos en el eje X y en el eje Y. Y en el cuadrante 4 tenemos valores positivos en el eje X y negativos en el eje Y. Los cuadrantes se leen en el sentido contrario a las agujas del reloj. Como mencionamos anteriormente, en el plano cartesiano se pueden encontrar algunos puntos. Esos puntos están dados por un par ordenado que consiste en dos números. El primer número lo vamos a ubicar en el eje X y el segundo en el eje Y. A esos pares ordenados les podemos nombrar con una letra mayúscula, es decir, esos puntos. Entonces, por ejemplo, a este le podemos llamar el punto A, este podría ser el punto B, punto C, punto D, punto E. Podemos usar cualquier letra mayúscula. Entonces, por ejemplo, el primer punto al que llamamos A está dado por este par ordenado, que sería menos 2 y 4. Menos 2 lo encontraríamos en el eje X y 4 en el eje Y. Entonces veamos, ubicamos el menos 2 en el eje X, que es la recta horizontal, y está acá. Luego ubicamos este 4, pero en el eje vertical. Como es un 4 positivo, estaría acá arriba. Ya que ubiqué el menos 2 y el 4, donde se intersectan estos, ahí vamos a encontrar el punto que sería el punto A, que está en menos 2 en X y 4 en Y. Veamos por ejemplo el punto B. El punto B dice que es 3 y menos 2. Entonces buscamos el 3 positivo en el eje X, que estaría acá. Buscamos el menos 2 en el eje Y, que sería acá. Donde se intersecten estos dos números, ahí vamos a encontrar el punto B, que está en 3 en X y menos 2 en Y. Veamos el punto C. Cuando hay un punto como este, que alguno de los dos números del par ordenado es un 0, recordemos que el primer número lo encontramos en el eje X y el segundo en el eje Y. Entonces lo que vamos a hacer es que este 0, vamos a hacer como que no existiera prácticamente. Y el menos 4 lo vamos a ubicar en el eje X, acá. Entonces este va a ser el punto C, que se encuentra en menos 4 en X y 0 en Y. Entonces cuando aparezca un 0 acá, el punto va a estar sobre cualquiera de las dos rectas. El punto D dice 0 y 5. Entonces ubicamos el 0 en X, que sería acá, y el 5 en Y, que sería acá. Entonces acá encontraríamos el punto D. ¿Sí? Que el punto D es 0 y 5.
Y por último veamos el punto E, dice menos 2 en X y menos 2 en Y. Entonces tendríamos acá menos 2 en X, menos 2 en Y. Donde se intersectan estos dos puntos, encontraríamos el punto E. El punto E es menos 2, menos 2. El punto C dijimos que era menos 4,0. El punto A menos 2,4. Y el punto B 3, menos 2. Entonces en la página 3 de su folleto van a hacer la ejercitación de lo aprendido. Dice el inciso 1, copia en tu cuaderno un plano cartesiano como el anterior. Entonces en ese caso lo van a trabajar en hojas, entonces dibujan un plano cartesiano como este. En el inciso 2 habla sobre un caso en especial de Ana María. Pero ahí en esencia lo que les piden es localizar este par ordenado. Entonces en el mismo plano que ustedes dibujaron pueden ir localizando esos puntos. Entonces buscan este punto que sería menos 5 en X y 3 en Y. Y en el inciso 3 también les piden localizar pares ordenados. Entonces por ejemplo el primer punto dice que es pericón. Recuerden que acá podemos utilizar una letra mayúscula para nombrar ese punto. Como la palabra es pericón, podemos usar una letra P mayúscula. Entonces encontramos ese punto P que estaría en 2 en X y 5 en Y. Siempre esos puntos los van a localizar en el plano cartesiano que dibujaron en el inciso 1. Y en el inciso 4 les piden inventar 3 pares ordenados y localizarlos en el plano cartesiano y nombrarlos con iniciales del nombre de plantas medicinales. Como acá ya usamos la P de pericón, aquí podemos usar la M, pueden buscar otras plantas medicinales con otras letras para diferenciar cada uno de los puntos. Y eso sería todo lo que tendrían que trabajar.